Bienvenidos al canal Urisofi. Nos acompaña la doctora en Derecho, Samantha Gabriela López Guardiola. Hemos estado comentando, vamos a comentar, diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que México ha sido parte, que se ha dictado una sentencia contra de México. Hemos ido comentando la sentencia dictada en el caso de Digna Ochoa, defensora de derechos humanos, en el cual el 25 de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la misma y declaró responsabilidad internacional del Estado mexicano por las graves irregularidades cometidas en el marco de la investigación de la muerte de esta defensora, Digna Ochoa y Plácido. Doctora, la escuchamos para esta tercera y última parte de esta sentencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor, y a su amable público que nos permiten compartir estos temas tan importantes con ellos. Bueno, de la saga que hemos venido analizando, nos toca analizar en esta ocasión lo que son los artículos violados por el Estado mexicano y por los cuales se les condenó al Estado mexicano en esta investigación del caso Digna Ochoa y Plácido. Entonces, me gustaría comentar que los artículos violados fueron principalmente el derecho a la vida, porque como sabemos, Digna Ochoa había presentado varias denuncias de hostigamiento, incluso de secuestro y de varias situaciones que ella no se sentía segura en la Ciudad de México. Y desafortunadamente em, no, no se le protegió debidamente. Por ende, terminó perdiendo la vida. El segundo derecho es el derecho a la integridad personal. Todos tenemos como seres humanos derecho a la integridad personal. Otros de los derechos violados fueron derecho a las garantías judiciales, es decir, no se llevó a cabo una investigación que tuviera resultados positivos respecto de su investigación, es decir, nunca se dio a conocer a los posibles perpetradores o responsables de los hechos y no fueron llamados a la justicia, por ende se violan las garantías judiciales. Además de que, como comenté en una sesión anterior, al momento de que la investigación no es hecha correctamente y es tildada de situaciones obscuras y tendenciosas, como es el calificar la vida de la víctima, el decir que porque la víctima se dedicaba, por ejemplo, a la defensa de los derechos humanos, que por sus condiciones personales fue que fue víctima del homicidio. Bueno, cuando ponemos el énfasis en la víctima y no en el perpetrador de los hechos, entonces generalmente se están violando las garantías judiciales, porque las garantías judiciales, el objetivo es que la investigación se haga de acuerdo al estipulado, no únicamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también por el Estado mexicano. El Estado mexicano ya tiene diversos instrumentos que le permiten a todo el personal de investigación, si lo aplican correctamente, llevar un proceso en en la investigación, con el objetivo de que se llegue con esa investigación científica a dar con los posibles perpetradores de los hechos. Estas garantías judiciales incorporan, por ejemplo, lo que es la cadena de custodia, muy conocida ya en nuestro país, que entró en efecto desde la reforma en materia de derechos humanos y que, bueno, lo que busca es que justamente todos aquellos posibles indicios en una escena del crimen sean asegurados para que posteriormente sean incorporados en un juicio como posible prueba. También se le violó el derecho a la honra y a la dignidad, el derecho a la protección judicial
Y muy importante, esto es súper relevante, violación del Estado mexicano al artículo 7º de la Convención de Belém do Pará. ¿A qué me refiero con este artículo? Esta Convención de Belém do Pará es un instrumento internacional que busca que la violencia contra las mujeres por lo menos disminuya. No digo que desaparezca porque eso sería únicamente un tema de una realidad que no existe, ¿no? Un sueño, pero bueno, por lo menos que se controle. En los libros de Kafka, que la violencia contra las mujeres desapareciera o se controlara sería un tema perfecto, pero bueno, en la realidad no lo es así. Por el contrario, vemos que en nuestro país, desafortunadamente, con toda esta política pública que se ha implementado en los últimos décadas, desafortunadamente, lejos de disminuirla, en muchas ocasiones, en muchos estados se ha exacerbado. Bueno, esta violencia contra la mujer, lo que el artículo 7º en particular de la Convención de Belém do Pará condena son todas las formas de violencia contra la mujer y obliga a los estados a adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo las siguientes tareas. Básicamente es abstenerse de cualquier acción que replique esta violencia. Y entonces, cuando vemos que las víctimas tienen que explicar reiteradamente lo que sucede cuando son violadas, cuando son amedrentadas, cuando son acosadas, esto se le llama una revictimización, que las autoridades, sean funcionarios, sean agentes de instituciones, etcétera, tengan la mentalidad de tratar a estas víctimas con dignidad. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Y eso es justamente una situación que no sucedió en el caso de Digna Ochoa. No se actuó con la debida diligencia, no se reunieron todos los indicios, no se le hizo la debida cadena de custodia. Y entonces, en consecuencia, desafortunadamente, el Estado mexicano pues fue sentenciado por esta falta de investigación coherente y sobre todo científica. También el Estado debe adoptar todas las medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer. Y desafortunadamente, reitero, en nuestro caso, en nuestro país, esto aún queda mucho por hacer. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para que la mujer tenga un verdadero acceso a la justicia y adoptar todas las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta convención, es decir, para que el acceso a la justicia y sobre todo el disminuir la violencia contra las mujeres sea una realidad. Reitero, desafortunadamente esto no ha sucedido. Y bueno, en el caso de Digna Ochoa hubo muchas inconsistencias en los hallazgos obtenidos por el despacho que posteriormente representó a su familia. Incluso se comenta que posiblemente lo que son las conclusiones del médico forense, es decir, la necropsia, fue incluso modificada durante la investigación. Entonces, eso es una cuestión muy eh, particular, ¿no? Y de mucha preocupación. Es decir, eh, nunca se debe alterar ningún informe forense, ningún análisis, ningún peritaje, porque eso puede desviar justamente la investigación o el curso de la investigación. ¿Qué más sucedió? Bueno, no se agotaron todas las líneas de investigación por parte de los agentes investigadores, no se ofrecieron medidas de protección adecuadas a favor de los testigos y obviamente esto repercute también de forma negativa cuando a los familiares no son protegidos por la justicia, entonces ellos tienen miedo de colaborar con la misma. De igual manera, como he comentado, se estigmatizó y se hizo uso de estereotipos en contra de Digna Ochoa, de la víctima, y
Desafortunadamente, el Estado falló en deber de prevenir e investigar la muerte de Digna Ochoa, así como investigar las amenazas en su contra, y finalmente se expuso que el Estado incumplió su obligación de garantizar el derecho a la vida y a la protección judicial de la señora Ochoa. El Estado mexicano, como había comentado yo también anteriormente, realizó un reconocimiento parcial de su responsabilidad, pero desafortunadamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, recalcó que el respetar el artículo séptimo de la Convención de Belém do Pará en contra de la violencia contra las mujeres es una obligación del Estado, de todos los estados que sean parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en este sentido, pues obviamente el Estado mexicano falló. También la Corte reiteró que el cumplimiento del deber de crear condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos establecidos por la Convención Americana respecto a la protección y reconocimiento de el papel que cumplen los y las defensoras de los derechos humanos, cuya labor es fundamental, es un punto medular de un Estado democrático y de derecho. Que nosotros, el Estado mexicano, se tilda de un Estado democrático y de derecho, que probablemente a la letra lo seamos, pero de la letra a la materialización hay un gran camino que recorrer, y justamente estas sentencias nos muestran esa situación. Por lo que atañe justamente al tema de las defensoras y defensores de derechos humanos, que también es muy parecido al caso de los eh, reporteros que habíamos comentado en la sesión pasada, Exacto. ¿cuántos han perdido la vida? Bueno, desafortunadamente, México también tiene un gran número de personas defensoras y defensores de derechos humanos que han perdido la vida en manos ya sea de agentes del Estado o agentes o con la quiesencia del Estado, ¿no? Entonces, eso es una situación peculiar de nuestro Estado, que actualmente pues se ha desafortunadamente agudizado. ¿Qué más sucedió en esta investigación? Bueno, justamente como comentaba, el derecho de acceso a la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos, o donde existe la posibilidad que haya existido una violación a los derechos humanos, debe asegurar, se supone que en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas y sus familiares a que se les haga justicia. Justicia tardía no es justicia. Luego, entonces, la Corte Interamericana ha reiterado esto en varios casos, varias sentencias en contra del Estado mexicano, que el Estado mexicano tarda mucho para poder dar una sentencia, y que esta justicia tardía no es justicia. Incluso nuestro alto tribunal también ha reconocido ya este tema en varios casos, sobre todo amparos directos en revisión que tienen relación con violencia contra las mujeres, como el caso de Mariana Lima. Es un caso que fue muy sonado y que fue una excelente sentencia de la Corte, nuestro alto tribunal. Si gustan, en una sesión comentáramos de ello, porque Por favor. verdaderamente ahí, sí, ahí en esa sentencia, nuestro alto tribunal incluso elabora, digamos, un manual, una ruta crítica de cuáles son los pasos que deben de seguir los investigadores en casos de violencia contra las mujeres, o tratándose presuntamente de violencia contra las mujeres. Entonces, esa es una sentencia que con mucho gusto podré comentar. Y bueno, ahí se reitera justamente dos cosas: tanto el derecho a la justicia como un acceso a la materialización de los derechos humanos por parte de nuestro alto tribunal, y que esa justicia sea pronta y expedita. Y segundo, el derecho a la verdad. También, tanto cualquier víctima, cualquier familiar, bueno, muchas veces no es la víctima ya, que ya no puede ser ella la que tenga acceso a esta situación, sino sus familiares, que tengan acceso a la verdad. El Estado y todos sus
operadores están obligados a verdaderamente dar con la verdad y que esa verdad sea conocida por, reitero, los familiares de las víctimas. En conclusión, la Corte consideró que el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado mexicano como elemento suficiente para declarar probadas las deficiencias de esa investigación de la muerte de Digna Ochoa, pues no era suficiente. Entonces, identificó que existen o que existieron falancias en el manejo y resguardo de la escena del crimen, así como en la necropsia del cadáver y en la recolección de datos en algunos dictámenes criminalísticos. Es decir, hubo muy mal manejo de estos temas. Asimismo, el tribunal identificó un sesgo desde el inicio de la investigación causado por la presencia de estereotipos de género, los cuales también se usaron como justificación para sostener la hipótesis del suicidio. Esto lo hemos visto en varias sentencias. En el caso del campo algodonero también se habló del tema. Esta cuestión de los estereotipos de género está muy inmerso en nuestra sociedad. Tendemos a tildar a las víctimas de ciertos delitos, a estereotiparlas, ¿no? Por lo que hacían en vida, y eso mancha y obstruye la investigación, y la investigación no se hace con la debida diligencia que debería de hacerse. En cuanto al plazo razonable, la Corte consideró que pese a tratarse de un caso complejo, no existe una justificación razonable para los largos periodos de inacción observados a lo largo del proceso, porque si recordamos, de repente fueron casi 3, 4 años y pues bueno, no se aportaba mayores datos de investigación. Luego entonces, reitero, esa no es una justicia pronta y expedita. Entonces, justamente cuando hablamos de justicia pronta y expedita, las investigaciones tienen que hacerse en el menor tiempo posible. Por otra parte, el tribunal también concluyó que el Estado lesionó el derecho a la honra y a la dignidad de Digna Ochoa al filtrar información sensible de la investigación previa, incluyendo una foto del cadáver de Digna Ochoa, ¿no? Entonces, eso obviamente se prestó para insinuaciones, malas interpretaciones de la prensa, etcétera. Eso sí ha cambiado, se ha modificado. En la actualidad ya no se permite que se filtren esas fotografías, ni de los detenidos ni de las víctimas, lo cual protege la honra principalmente de la víctima. Y finalmente consideró que el Estado mexicano no garantizó el derecho a la vida de la señora Digna Ochoa al no investigar su muerte de manera diligente, permitiendo y contribuyendo a mantener un contexto generalizado de impunidad por los homicidios en contra de personas defensoras de derechos humanos. Por ende, el Estado mexicano debe, como garantías de no repetición, crear un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos que tenga el nombre de Digna Ochoa, diseñar e implementar una campaña para reconocer la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos, otorgar el nombre de Digna Ochoa a una calle de la Ciudad de México. Esto es una de las cosas que sí ha hecho el Estado mexicano. Elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del mecanismo de protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Crear e implementar un mecanismo de protección de testigos que intervengan en el procedimiento penal. Esto no se ha hecho. Elaborar, presentar, impulsar desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales, cosa que esto tiene décadas que se ha estado tratando de promover. Jalisco sí es un estado que tiene los servicios periciales independientes, pero el resto de los estados no cuenta con servicios periciales independientes, lo cual, pues obviamente eh, limita, limita esa eh, autodeterminación de estos servicios periciales y de las investigaciones que ellos realizan, los cuales son esenciales para la investigación de cualquier delito. Crear e implementar a nivel federal un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos, y realizar un plan de capacitación del personal de investigación sobre dicho protocolo. Bueno, desafortunadamente no se ha hecho nada de esto. Únicamente se le dio el nombre de una calle y se reconoció justamente la
responsabilidad del Estado mexicano públicamente, que eso también se tenía que hacer. Y bueno, cabe mencionar que la Corte otorgó un plazo de 1 año para realizar el pago por los conceptos de daño material e inmaterial. Por daño inmaterial se sancionó al Estado mexicano con $180,000 y por daño material con una sanción de $175,000. Obviamente, bueno, no tendría que ser obviamente, pero desafortunadamente más bien, el Estado mexicano no ha cumplido con ninguna de estas situaciones. También se pidió que se reintegrara o se sumara al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas un monto de $715,000, lo cual no se ha hecho tampoco. Y bueno, el Estado mexicano, al final de cuentas, reitera su forma de actuar respecto a estas sentencias de la Corte Interamericana, que es que no cumplir con lo determinado, con lo mencionado en estas sentencias, con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esto es una situación vinculante, es decir, el Estado mexicano, de acuerdo a los principios del derecho público internacional, al firmar estos tratados internacionales, como es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos y de Belém do Pará, está obligado a cumplir con todo lo que esos instrumentos refieren. Y obviamente las consecuencias jurídicas en caso de sentencias como esta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual desafortunadamente ha sido omiso en su gran mayoría. La única sentencia que ha cumplido al 100% fue el caso, o ha sido el caso Castañeda Goodman. Es cuanto, doctor. Espero vernos la siguiente sesión Claro, y pues muchísimas gracias. nombre de qué, doctor. El gusto es mío. Gracias, doctor. No, pues es que son temas muy importantes. Y pues la doctora nos va a hacer el favor de seguir tratando las diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México ha sido condenado. Y esto pues realmente es muy triste, porque aparte de que no las cumple México en su totalidad, como les dice usted, nada más las de Jorge Castañeda, se ha hecho, pues es muy triste porque es un reflejo de la situación del Estado de los derechos humanos en México. Existe impunidad en casos de violencia contra los defensores de derechos humanos, falta de protección adecuada para quienes ejercen esta labor, y pues sigue subsistiendo la necesidad de reformas estructurales en el sistema de justicia para garantizar el acceso a la justicia y la protección de derechos humanos, pues para toda la población, para todas las personas. Muchas gracias, doctora, y pues nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Suscríbanse, por Gracias. favor. Saludos a Gracias. todos. Hasta luego.